En la barbacoa familiar, el hijo de mi hermano dijo: "Los que necesitan caridad comen al final". Y todos se rieron. Dejé mi plato y me fui. Esa noche, mi padre me escribió: "El negocio necesita tu inversión". Respondí: "Nunca más". A la mañana siguiente, se envió una notificación y sus risas se convirtieron en lágrimas. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es. Al comenzar este 2026, quiero desearos a todos un año de fortaleza y claridad. Realmente espero que sigáis apoyando este canal mientras compartimos estas historias juntos. La bochornosa humedad en el chalet del embalse era algo más que el tiempo. Era una atmósfera. Se cernía sobre la fiesta del 40 aniversario de Logística Serrano, como una manta de lana mojada, atrapando el olor a perfume caro y el tintineo de las copas de cristal en el aire estancado. Mis padres, Ricardo y Susana, se habían gastado 50.000 euros en transformar el césped en una exhibición de su éxito. Carpas blancas, un cuarteto de cuerdas sudando en sus trajes de etiqueta y suficiente marisco como para alimentar a una pequeña flota. Era la opulencia en su máxima expresión, un montaje diseñado para convencer a los inversores de que la empresa prosperaba, aunque yo sabía que los balances decían lo contrario. Yo me mantenía en los márgenes, con un vaso de agua tibia en la mano. Era mi lugar en la geometría familiar, siempre en la periferia, necesaria para pasar lista, pero irrelevante para la conversación. Mi hermano, Javier, el director general, era el centro de atención cerca de la barra. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche, riéndose a carcajadas de un chiste de un cliente potencial. Su mujer, Mónica, estaba a su lado, con una sonrisa tensa y brillante, escaneando la multitud en busca de alguien más importante con quien hablar. Tenía hambre. No había comido desde el desayuno porque había pasado la mañana revisando los ajustes de cartera para mis verdaderos clientes, los que sabían que gestionaba 200 millones de euros en activos, no la versión familiar de que yo era una simple oficinista que movía papeles. Me dirigí hacia la mesa del buffet. La comida era un festín visual: colas de langosta, ostras gallegas, montañas de gambas frescas. Cogí un plato. Justo en ese momento, Mateo, el hijo de 12 años de Javier, se interpuso en mi camino. No chocó conmigo, me bloqueó. Se plantó frente a los langostinos con la misma sonrisa arrogante de su padre. Me miró de arriba a abajo, sus ojos brillando con esa crueldad consentida que había absorbido de los adultos que lo rodeaban. Papá dice que los que necesitan caridad comen al final, proclamó. Su voz no fue un susurro. Se elevó por encima del murmullo del cuarteto de cuerda. Unos cuantos invitados cercanos se giraron. Miré por encima de Mateo hacia Javier. Mi hermano lo había oído. Me miró directamente, tomó un sorbo de su whisky de Malta y sonrió con suficiencia. No corrigió a su hijo. No se disculpó. Lo validó con su silencio. Mis padres, a 3 metros de distancia, de repente encontraron fascinantes los arreglos florales. El tiempo no se detuvo, pero mi perspectiva cambió. No sentí la punzada de las lágrimas ni la habitual oleada de vergüenza. En cambio, sentí una claridad fría y aterradora. La gente piensa que el trauma familiar es una ruptura repentina, un solo evento que lo destroza todo. No lo es. Es como una cuenta bancaria. Durante 31 años, había estado haciendo ingresos en el Banco de la Tolerancia. Había depositado mi silencio cuando olvidaron mi graduación. Había depositado mi dignidad cuando se burlaron de mi trabajo aburrido. Había depositado mi autoestima cada vez que me trataban como la carga que no podían quitarse de encima. Había estado pagando intereses compuestos por su falta de respeto, creyendo que algún día, si pagaba lo suficiente, podría comprar su afecto. Pero al ver a ese niño, con la cara de mi hermano, burlándose de mí, me di cuenta de que el libro de contabilidad estaba lleno. La cuenta estaba en descubierto. No había más crédito que conceder. No estaba dolida. Simplemente, había terminado de hacer negocios con ellos. Entendido, dije en voz baja. Puse el plato vacío de nuevo en la pila con un clac definitivo. No miré a Javier. No miré a mis padres. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta lateral. Elena, no seas tan dramática, gritó Mónica, su voz estridente. Solo es un niño. No respondí. Seguí caminando. La grava crujía bajo mis tacones. Un sonido final y satisfactorio. Pasé junto a los aparcacoches, junto a las filas de coches de lujo, y me subí a mi sedán corriente. Me senté allí por un momento en silencio, el aire acondicionado a tope contra el sudor de mi cuello. Revisé mi teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje preguntando dónde estaba, solo el familiar silencio. Puse la marcha y me fui. No solo me estaba yendo de una fiesta,
Me estaba yendo hacia el mayor acuerdo de mi vida. El banco del dolor había cerrado, y al día siguiente iba a cobrar mis deudas. Mi apartamento estaba a 40 minutos en coche del chalet del embalse, pero podría haber estado en otro planeta. Era un ático en el barrio de Salamanca, comprado al contado hacía 3 años. El aire era fresco y filtrado, olía a verbena de limón y a silencio. No había fotos familiares en las paredes, solo arte moderno y la brillante vista de la ciudad a través de ventanales que iban del suelo al techo. Era mi santuario, construido con el dinero que ellos creían que no tenía, del trabajo que asumían que no hacía. Me quité los tacones y me serví un vaso de agua, mi mano perfectamente firme. Los sociólogos tienen un término para hermanos como yo. Nos llaman niños de cristal. Somos los sanos nacidos en familias obsesionadas con un niño enfermo o, en mi caso, los competentes nacidos en familias obsesionadas con un hijo predilecto. No estamos rotos, así que no nos arreglan. No brillamos, así que no nos exhiben. Somos simplemente transparentes, funcionales. Se mira a través de nosotros para ver lo que realmente importa. Durante 31 años, mis padres habían mirado a través de mí para admirar a Javier. Javier, que había suspendido las oposiciones a judicatura 2 veces. Javier, que necesitaba el título de director general para sentirse importante. Lo pulieron hasta que brilló, sin darse cuenta de que yo era la viga de acero que sostenía la vitrina. Pensaban que yo era una gestora de carteras junior o una oficinista, un trabajo aburrido cuadrando cuentas. La verdad era que yo era la gestora de carteras senior en una firma de gestión de patrimonio privado. No cuadraba cuentas, reestructuraba patrimonios. No gestionaba miles de euros, gestionaba cientos de millones. Mi patrimonio neto personal superaba los 20 millones de euros, amasado a través de operaciones de alto riesgo que realicé cuando tenía 20 años. Pero el mayor y peor negocio de mi vida fue Logística Serrano. Me senté en mi escritorio, la madera de caoba fresca bajo mis dedos. Abrí mi portátil. La pantalla cobró vida, iluminando el rostro de la mujer que no tenían ni idea de que existía. Hace 5 años, Logística Serrano estaba técnicamente en quiebra. Mi padre, Ricardo, se había endeudado en exceso para comprarle a Javier una sede ostentosa en el centro de la ciudad. Los bancos estaban exigiendo la liquidación de los préstamos. Estaban a días de la quiebra. Recuerdo la cena, mi padre sollozando en su whisky, aterrorizado por la humillación pública. No podía verlos fracasar. Yo era la niña de cristal. Mi función era evitar que las cosas se rompieran. Así que creé una sociedad fantasma, Fortaleza Capital, a través de un abogado. Me acerqué a ellos como un inversor ángel anónimo. Inyecté 1 millones de euros de mi propio dinero, pagué la deuda incobrable, modernicé la flota, lo salvé. A cambio, Fortaleza Capital tomó una participación del 37% y un puesto en el consejo de administración no revelado. Nunca preguntaron quién estaba detrás del telón. Estaban demasiado ocupados celebrando su propia genialidad empresarial por haber conseguido el capital. Aceptaron el dinero, se dieron una palmadita en la espalda y volvieron a tratarme como a un mueble. Miré el reloj digital, 9:30 de la noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Elena, necesitamos hablar mañana. La expansión de la flota se ha pasado del presupuesto. Podríamos necesitar un pequeño préstamo puente personal para cubrir el déficit hasta el próximo trimestre. La familia se ayuda. Miré fijamente la pantalla. Un préstamo puente, además de los 5 millones que no sabían que ya les había prestado. No querían una hija, querían un proveedor de liquidez. No respondí. Abrí mi software de correo electrónico seguro y redacté un nuevo mensaje a Marcos, mi abogado, y el rostro de Fortaleza Capital. Asunto: evento de liquidez de Logística Serrano. Marcos, con efecto inmediato, Fortaleza Capital ejerce su opción según la cláusula 4. Apartado B del acuerdo de accionistas. Solicitamos formalmente la recompra de nuestra participación completa del 37% al valor justo de mercado actual. Si no pueden proporcionar la liquidez en 30 días, activar la cláusula de venta forzosa. Sin margen de negociación. Proceder. Pulse enviar. El zumbido del correo saliendo de mi bandeja de salida fue el sonido más pequeño de la habitación, pero sabía que tendría el impacto de una bomba. La niña de cristal ya no era invisible. Me acababa de convertir en el problema más visible de sus vidas. A la mañana siguiente, la notificación de Fortaleza Capital llegó a la bandeja de entrada de mi padre a las 9 en punto. Marcos no perdió el tiempo. La carta era una obra maestra de la brevedad corporativa. Simplemente declaraba que el accionista minoritario estaba ejerciendo su derecho a la liquidez. Logística. Serrano tenía 30 días para conseguir 7 millones de euros en efectivo para recomprar la participación,
o toda la empresa saldría a la venta al mejor postor. Estaba en mi oficina revisando una fusión para un cliente de tecnología cuando mi teléfono empezó a sonar. No contesté. Lo dejé vibrar sobre el escritorio de caoba, un recordatorio rítmico de que el caos había comenzado. A mediodía, llamé a Marcos. El infierno se ha desatado, dijo Marcos, su voz tranquila y profesional. Tu padre me ha llamado 5 veces en la última hora. Cree que es una OPA hostil. Exige saber quién es el inversor. Le dije que el inversor desea permanecer en el anonimato según el acuerdo original. También le recordé que el contrato que firmó hace 5 años, el que no leyó detenidamente porque estaba demasiado ocupado celebrando la entrada de efectivo, es absolutamente vinculante. Giré en mi silla para mirar la ciudad. ¿Tienen el dinero? En absoluto. Su liquidez está inmovilizada en los proyectos vanidosos de Javier. Intentaron llamar a su banco hace 1 hora para preguntar por su línea de crédito. El banco ha congelado sus cuentas. Aparentemente, los rumores de una venta forzosa ponen nerviosos a los acreedores. Colgué. La trampa estaba puesta. Estaban acorralados, y como cualquier animal atrapado, se lanzaron contra el objetivo más cercano y blando. A las 2 de la tarde mi padre me llamó. Esta vez, contesté. Elena, dijo, su voz tensa, vibrando con un estrés que intentaba ocultar. Estamos teniendo problemas en la empresa. Un pequeño problema administrativo con nuestro inversor. Un pequeño problema administrativo. Estaba a punto de perderlo todo y seguía intentando disimular. Estoy ocupada, papá. ¿Qué necesitas? Necesitamos un préstamo puente, dijo. Solo a corto plazo. El inversor nos está apretando, y necesitamos demostrar liquidez al banco para que se eche atrás. Necesitamos $500,000 para hoy. La audacia era asombrosa. Me estaba pidiendo dinero para luchar contra mí. Quería usar mi propio capital para evitar que yo recuperara mi capital. No puedo, papá, dije, mi voz plana. ¿Cómo que no puedes? Tienes ese trabajo en la ciudad. Tienes ahorros. Estamos hablando del legado familiar, Elena. Javier está destrozado. Si no solucionamos esto, el futuro de sus hijos está en juego. Ahí estaba, los hijos de Javier, Mateo, el guardián de los langostinos. El legado de la falta de respeto. No tengo $500,000 para prestarte, mentí. Y aunque lo tuviera, no se lo prestaría a un barco que se hunde. ¿Un barco que se hunde? Su voz se agudizó, la fachada se resquebrajó. ¿Cómo te atreves? Construimos esto juntos. Te lo dimos todo. Estás siendo increíblemente egoísta, Elena. La familia permanece unida en los malos momentos. No nos abandonamos los unos a los otros. Me abandonaste hace mucho tiempo, papá, dije. Simplemente no te diste cuenta porque todavía era útil. Colgué. 10 minutos después, apareció una notificación en mis redes sociales. Era Mónica, mi cuñada, una foto de ella y Javier, con aspecto estresado pero valiente, el pie de foto. Los tiempos difíciles revelan la verdadera lealtad. Es triste cuando las personas en las que creías poder confiar olvidan de dónde vienen. La familia es lo primero, a menos que sean unos farsantes. No sentí rabia, no sentí la necesidad de comentar o defenderme. Solo sentí una fría confirmación. No estaban reflexionando sobre sus errores. Estaban redoblando su derecho. Realmente creían que mi papel en el mundo era permitir su arrogancia. No tenían ni idea de que la farsante a la que insultaban era la única persona que podía salvarlos, y ella acababa de decidir dejarlos ahogarse. La cuenta atrás de 30 días estaba en marcha, y yo sostenía el cronómetro. Los 30 días pasaron en un borrón de creciente desesperación. Mi padre me llamó 7 veces. Javier se presentó en mi edificio 2 veces, pero el portero le negó la entrada. Lo vi desde mi balcón, gritando por teléfono, paseándose por la acera como un tigre enjaulado. Me lo imaginé calculando el coste de sus trajes contra los pagos de su hipoteca y dándose cuenta por primera vez de que las cuentas no salían sin la tarjeta de crédito de la empresa. Finalmente, llegó el día límite. No habían conseguido el capital. La cláusula de venta forzosa se activó. Fortaleza Capital actuó rápidamente. Negociaron la venta de Logística Serrano a una firma de capital privado, un equipo despiadado conocido por despojar activos y maximizar la eficiencia. El acuerdo se cerró. Se firmaron los papeles. Mi participación del 37% se vendió por 12,9 millones de euros. Pero quedaba un último asunto que atender. La reunión final se programó para las 10 de la mañana en las oficinas de Fortaleza, en la planta 42. Mi familia fue convocada para entregar las llaves del reino. Marcos me dijo que esperaban reunirse con el inversor anónimo para negociar sus paquetes de salida. Pensaban que era un traspaso de negocios rutinario. Estaban equivocados. Llegué a las 9:50. Llevaba un traje negro hecho a medida,
el pelo recogido en un moño impecable. Parecía una tiburona. La recepcionista, que sabía perfectamente quién era, asintió y me dejó pasar. Entré en la sala de juntas. Mi familia ya estaba allí, apiñada en un extremo de la larga mesa de caoba. Ricardo parecía pálido, con los hombros caídos. Javier estaba sonrojado, discutiendo en voz baja con Mónica. Susana miraba por la ventana, con una expresión ausente. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, todos levantaron la cabeza. «¿Elena?», preguntó Javier, su voz una mezcla de confusión e irritación. «¿Qué haces aquí? Es una reunión privada. No deberías estar aquí». «En realidad», dije, mi voz cortando la sala como un bisturí, «soy la única persona que necesita estar aquí». Caminé hasta la cabecera de la mesa. Saqué la silla, la del presidente, y me senté. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. «¿Qué está pasando?», susurró Ricardo. Miró de mí a Marcos, que estaba de pie junto a la ventana con una carpeta. «Esto», dije, «es el evento de liquidez que solicitasteis». «No lo entiendo», dijo Susana, su voz temblorosa. «Fui yo», dije. «Siempre fui yo. Los 5 millones que salvaron esta empresa hace 5 años eran míos. El capital que usasteis para comprar la nueva flota, mío. El sueldo que te pagaste a ti mismo, Javier, mientras te burlabas de mi trabajo aburrido, mío». Javier se puso de pie, la silla raspando violentamente el suelo. «Mientes. Eres gestora de carteras. No tienes ese tipo de dinero». «Siéntate, Javier», dije. No levanté la voz. No lo necesité. Mi tono era de mando puro. Parpadeó, aturdido, y luego se sentó lentamente. «He gestionado activos de alto riesgo durante una década», dije. «Construí una fortuna mientras tú construías una fachada, y cuando necesitabas un rescate, te rescaté en silencio, porque sabía que si sabías que era yo, nunca respetarías el dinero, lo habrías tratado como tu paga. No lo respetaste de todos modos», continué. «Trataste mi capital como tu hucha personal, y cuando me insultaste delante de tu hijo, rompiste el único contrato que importaba». «Somos familia», suplicó Ricardo, con los ojos llorosos. «Elena, por favor. Podemos arreglar esto». «Podemos. Esto no es personal, Ricardo», dije, usando las mismas palabras que él había usado 1000 veces para desestimar mis sentimientos. «Son solo negocios, y el negocio ha terminado. La empresa ha sido vendida. La transferencia llegó a mi cuenta esta mañana». «¿Vendida?», jadeó Mónica. «¿Pero qué pasa con el trabajo de Javier y nuestra participación?» «Vuestra participación está siendo comprada con un gran descuento debido a la carga de la deuda», dije fríamente. «Y en cuanto a vuestros trabajos, los nuevos propietarios están llevando a cabo una reestructuración completa. Supongo que el cargo de director general que no hace nada será el primero en desaparecer». Me puse de pie. Los miré. Realmente los miré. El hijo predilecto, el arrogante, la que lo permitía todo. Parecían pequeños, parecían asustados, parecían personas que acababan de darse cuenta de que los muebles de la habitación valían más que ellos. «La reunión ha terminado», dije. Me di la vuelta y salí. No miré hacia atrás. No lo necesité. El sonido de mi hermano rompiendo a llorar fue todo el cierre que necesitaba. El silencio en la sala de juntas era denso, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi familia se sentó, congelada, procesando la realidad de que la pariente pobre era en realidad su dueña, su banquera y su verdugo. Pero vi un cambio en sus ojos. El shock estaba dando paso a un cálculo desesperado y codicioso. Estaban haciendo números. Podía verlo en la cara de Javier. Estaba pensando, vale, hemos perdido la empresa, pero se vendió por casi 13 millones. Mi participación del 15% vale casi 2 millones. Puedo empezar de nuevo. Todavía puedo ser rico. Mi padre se estaba ajustando la corbata, tratando de recuperar algo de dignidad. Se aclaró la garganta. «Bueno, si el acuerdo está cerrado, entonces deberíamos discutir la distribución de los beneficios. Supongo que la transferencia se hará hoy». Me recliné en la silla del presidente, entrelazando los dedos. «Lo que nos lleva al segundo punto del orden del día», dije. «¿La transferencia?», preguntó Mónica, con la voz estridente. «Has dicho que la empresa está vendida. Solo queremos nuestro dinero. Los nuevos propietarios, la firma de capital privado, tienen requisitos estrictos para la adquisición», expliqué con calma. «Exigen un balance limpio, sin activos tóxicos, sin deudas no declaradas. Y para asegurar esto, han nombrado a un supervisor de transición externo para auditar las cuentas antes de que se desembolse cualquier pago final». «¿Quién es el supervisor?», preguntó Ricardo, entrecerrando los ojos. «Yo», dije.
Deslicé una nueva pila de carpetas sobre la mesa de caoba. Esta vez no eran contratos legales, eran informes de gastos, de años. Durante la última semana, he estado realizando una auditoría forense de los gastos operativos de Logística Serrano, dije, y he encontrado algunas discrepancias notables. Abrí la primera carpeta. Javier, empecemos contigo. El año pasado cargaste 75.000 euros a la tarjeta de la empresa por desarrollo de clientes en Marbella. Fue un retiro estratégico, replicó Javier. No había clientes en Marbella, Javier, dije, mi voz desprovista de emoción. Solo estabas tú, Mónica y un resort de 5 estrellas, lo que se clasifica como malversación. Pasé a la siguiente página, el leasing del coche de empresa, un SUV de lujo para Mónica. No trabaja para la empresa. Esos son otros 1.200 euros al mes de malversación. Necesitábamos un coche seguro para los niños, tartamudeó Mónica. Entonces deberíais haberlo pagado vosotros, repliqué. Me volví hacia mi padre. Miraba fijamente la mesa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ricardo, los honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma, registrada a tu nombre, 200.000 euros en 3 años, más la cuota del club de golf, más las cenas de negocios que siempre caían en vuestro aniversario. Yo fundé esta empresa, gritó golpeando la mesa. Tengo derecho a ciertos beneficios. Tienes derecho a un sueldo, lo corregí. No tienes derecho a tratar el capital operativo como tu fondo personal para caprichos, especialmente cuando estás pidiendo préstamos a inversores para mantener las luces encendidas. Cerré la carpeta. El sonido resonó como un disparo. Aquí está la situación, dije. La firma de capital privado tiene una cláusula de recuperación. Todos los fondos malversados deben ser devueltos antes de que se distribuya cualquier capital. He sumado el total de vuestros gastos no autorizados de los últimos 5 años. Es una cifra considerable. Cogí un abrecartas del escritorio. Cogí la pequeña pila de tarjetas de crédito de empresa que había en el centro de la mesa, los símbolos de su estatus, su poder y su capacidad para vivir una vida que no se habían ganado. Cuando restamos la deuda que le debéis a la empresa del valor de vuestras acciones, dije, cogiendo la tarjeta Platinum de Javier, ¿el saldo es 0? La partí por la mitad. En realidad, corregí, cogiendo la de mi padre, el saldo es ligeramente negativo, pero me siento generosa. Perdonaré la diferencia. La partí. ¿No has dejado sin nada? Susurró Javier. Parecía un niño al que se le acababa de caer el helado. Pero la casa, las matrículas del colegio. Teníamos ese dinero gastado mentalmente. Entonces hicisteis una mala inversión, dije. No hay pago, no hay millones, solo la deuda que acumulasteis mientras fingíais ser ricos. Junté los trozos de plástico en una pequeña pila. Queríais dirigir un negocio familiar, les dije. Pero olvidasteis la regla más importante de los negocios. Pagas por lo que tomas. Los vi romperse. No fue un colapso repentino, como un edificio que se derrumba. Fue un lento y agonizante deslizamiento hacia la realidad. Javier fue el primero en quebrarse. Miró los trozos de su tarjeta Platinum sobre la caoba, con las manos temblando violentamente. El hombre que se había burlado de mí en la barbacoa, el que le había enseñado a su hijo que la caridad come al final, había desaparecido. En su lugar había un niño asustado que no sabía cómo iba a ir a casa y decirle a su mujer que el leasing del SUV había sido cancelado. Mónica me va a dejar, susurró, las palabras saliendo en un sollozo ahogado. Si no tengo dinero, se llevará a Mateo. Miré a Mónica. No lo contradijo. Simplemente miraba fijamente la pared, su rostro pálido, calculando sus propias probabilidades de supervivencia. No lo consoló, ya se estaba distanciando del fracaso. Luego estaba Ricardo, mi padre, el patriarca que había construido su reino sobre la deuda y la fanfarronería. Se desplomó en su silla, pareciendo de repente muy viejo. El color había desaparecido de su rostro, dejando un gris ceroso y caído. Elena, graznó. No puedes. Yo soy el presidente. Eras el presidente, lo corregí. Ahora eres un pasivo. En psicología, hay un concepto llamado herida narcisista. Ocurre cuando una persona con un sentido inflado de sí misma se enfrenta a una realidad que contradice sus delirios. No es solo decepción, es una completa fractura psicológica. Durante 30 años, mi familia había construido su identidad sobre una premisa simple. Ellos eran la realeza, y yo era la plebe. Ellos eran los triunfadores. Yo era la decepción. Al revelar que yo era el arquitecto de su supervivencia, no solo les quité su dinero, destruí su realidad. No podían procesarlo. Sus cerebros estaban cortocircuitando porque el orden jerárquico que adoraban se había invertido. No lloraban por haberme hecho daño.
Lloraban por la revelación de que yo era la única que siempre había tenido el poder real y se habían pasado décadas faltándome al respeto. Por favor, susurró Ricardo. Extendió una mano temblorosa, intentando tocar mi brazo. Solo danos un periodo de transición. 6 meses. Déjanos quedarnos con las tarjetas. Déjanos encontrar una salida. Te lo devolveremos. Lo juro. Era patético. El hombre que una vez amenazó con cortar mi matrícula universitaria, que me ignoraba en las fiestas, que me trataba como a un fantasma, ahora me suplicaba una línea de crédito. Miré su mano. No me aparté. Simplemente no reaccioné. No sentí nada. Todo lo que quedaba era una profunda y fría lástima. Eran tan pequeños, sin sus adornos, sin los coches de empresa y las membresías de club de campo y los títulos, eran cascarones vacíos. No puedo darte ese periodo de transición, papá, dije en voz baja, porque solo sabríais fingir que estáis ganando. No sabéis hacer otra cosa. Me levanté, recogí mis carpetas, la prueba de su codicia y mi competencia. ¿A dónde vas?, preguntó Javier, con pánico en la voz. Elena, espera. ¿Qué se supone que hagamos? Descúbrelo por ti mismo, dije. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí a mi padre empezar a sollozar, un sonido agudo y entrecortado. ¡Elena!, gritó. Soy tu padre. Me detuve, con la mano en el pomo. No me di la vuelta. Lo sé, dije, y por eso te despido. Abrí la puerta y salí al pasillo fresco y silencioso. Los dejé en la sala de juntas con sus trozos de plástico y las ruinas de su autoestima. El aire aquí fuera era más limpio. Sabía a libertad. El acuerdo se finalizó 3 días después. La transferencia llegó a mi cuenta a las 9 en punto de la mañana. 12.900.000 euros. Era una cifra asombrosa, suficiente para comprar una flota de yates o una isla privada. Pero no compré ninguna de esas cosas. Compré una casa, un pequeño chalet de diseño moderno en la Sierra de Guadarrama, a 2 horas al norte de la ciudad, y a un mundo de distancia de la bochornosa humedad del embalse. No tenía salones para parientes ingratos. No tenía salones de baile para galas ostentosas. Solo tenía un porche amplio donde podía tomar mi café en silencio, escuchando el viento en los árboles en lugar de los susurros de la gente que me menospreciaba. Un mes después de la venta, llegó una carta. Estaba escrita a mano en papel barato. El membrete de logística Serrano era cosa del pasado. Era de Ricardo. Elena, decía. Ahora veo que fuiste tú quien nos mantuvo a flote. Lo siento, solo reconocí tu valor cuando tuve que pagar por él. La leí una vez. No sentí ni regocijo ni dolor, solo finalidad. Doblé la carta y la puse en un cajón con viejas declaraciones de la renta y garantías caducadas. No respondí. No lo necesitaba. La transacción estaba completa. Esa noche, me preparé una cena sencilla, salmón a la plancha y espárragos. Me senté a mi mesa, mirando las montañas volverse púrpuras en el crepúsculo. No había nadie a quien servir, nadie a quien esperar, nadie que me impidiera llegar a la mesa. Di un bocado. Estaba delicioso. La que necesitaba caridad comía primero. Por fin, si alguna vez has sido la persona que intenta mantener unida a su familia mientras te destrozan, comparte esta historia y déjame saber en los comentarios cuál fue el momento en que decidiste cerrar tu cuenta.